el séptimo sello lo abrió el Cordero. Y cuando desprendió ese séptimo sello, entonces hubo un silencio en el cielo. Y luego tenemos de ahí 7 ángeles que reciben un shofar cada quien. Y por lo tanto son 7 shofarot. Y cuando analizamos el sello número 7, no nos dice qué hubo. Simplemente se ve el silencio, se escucha, se siente el silencio que hay como por media hora. Inicia pues el primer ángel que tocó el shofar. Entonces nos dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y esto es lanzado pues a la tierra. Es una plaga. Es una plaga que azota pues por primera vez a la tierra en gran magnitud. Y por lo tanto, como resultado tenemos una tercera parte de la tierra fue quemada. Otra tercera parte de los árboles fueron también quemadas o quemados, y la hierba verde quemada. Entonces, observamos pues cómo esta plaga, vamos a llamar así, empieza a dar sus resultados, sus consecuencias, porque se va a manifestar, se va a ver durante el ciclo del año, que se espera la cosecha de árboles frutales, se espera la cosecha de hierbas, de plantas que, pues aparte de que son silvestres, pueden ser así, pero también habrá plantas verdes que son como de las hortalizas. Y ahora vemos que a raíz del granizo, a raíz del fuego, a raíz de la sangre, pues destruye esta tercera parte de la naturaleza. Así que esa manifestación se hace clara. Después tenemos un segundo ángel que tocó el shofar. Y vemos, dice que como una gran montaña, pudiera ser un volcán. Dice, ardiendo en llamas fue precipitada al mar. Entonces, una tercera parte de los seres vivos, de las criaturas marinas, mueren. Eso es lo que encontramos. Y también una tercera parte de naves fue destruida, es decir, de todas las embarcaciones hechas por el hombre. Así que empezamos a ver pues una segunda plaga, pero todo esto viene al propósito de que el ser humano se restaure, la oportunidad para la humanidad para venir en arrepentimiento, para buscar al Todopoderoso. Podemos nosotros entonces mirar cómo empieza pues a suceder estas cosas sobre la tierra. Se afecta la tierra. Ahora tenemos entonces el tercer ángel que tocó el shofar. Y vamos ahora a buscar en el capítulo 8 de Revelaciones, versículo 10. Dice, el tercer ángel tocó el shofar, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tierra, parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas.
Pudiéramos interpretar esto como un meteorito enorme, ardiendo como una antorcha. Entonces, esto cae en los ríos, en las fuentes de las aguas. Por lo tanto, dice el versículo 11, el nombre de la estrella es llamado el ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Las aguas amargas. Y otra cosa dice, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. No dice cuánta cantidad de gente, solamente dice que la tercera parte, tenemos entonces de los ríos, de las fuentes de las aguas, son dañadas. En esa parte es donde se ve. Pero la gente que bebió, no se tiene una estadística de un número exacto de la gente que murió. Entonces, aquí vemos pues el tercer sello, perdón, la tercera trompeta, el tercer shofar, que viene dependiendo del séptimo sello. Tenemos que cuidar de no disolver en nuestra mente el séptimo sello. Va a permanecer el séptimo sello. Ahí están incluidos los 7 ángeles con los 7 shofarot. Pertenecen a ese punto del sello. Entonces, ahora estamos viendo pues que es el tercer ángel que toca el shofar. Las aguas, los ríos, se amargan. En cierta manera podemos nosotros decir, se convierten en aguas venenosas, no aptas para beber, porque producen muerte. Y bueno, continúa los toques del shofar. Ahora sigue el versículo 12. Y el cuarto ángel tocó el shofar, y fue, dice, herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Y el día no resplandeció en su tercera parte, y asimismo la noche. Nosotros dependemos en el día del sol, y en la noche dependemos de la luna y también de las estrellas. Entonces, si el sol es dañado una tercera parte, quiere decir que va a impactar la ausencia de esa luz. Y esa luz que proyecta a la luna, porque la luna simplemente refleja. La luna es un satélite natural de la Tierra. Refleja pues los rayos del sol. Y si el sol no da luz una tercera parte, quiere decir que la luna también no iluminará. Una tercera parte de luz faltará, mas uniendo también la penumbra que viene de las estrellas. Por lo tanto, el día habrá ausencia de luz una tercera parte, y en la noche también de igual manera. Esa es pues la cuarta plaga. Y ahora viene en el versículo 13
Y dice así: y oí un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los moradores en la tierra, porque a causa de las otras voces de los shofarot, de los 3 ángeles que están a punto de tocar. Ahora pues, una vez que se termina, concluye el 4º ángel con su toque de shofar y también la manifestación de la plaga. Tenemos ahora un ser en forma de águila volando, anunciando 3 ay. Así que podemos contar: primer ay, segundo ay, tercer ay. Esa pronunciación significa tormento, significa dolor. Es la expresión del ser humano cuando siente gran dolor. No es una manera de externar alegría, sino todo lo contrario, manifestar que está en una situación de desesperación. Por lo tanto, los 3 ángeles de los shofarot que siguen, se va a manifestar el dolor. El primero será un dolor tolerable. El segundo ángel será un dolor que empieza a crecer. Y luego en el final, el 7º ángel será un dolor intolerable. Entonces, estos ayes van creciendo y por lo tanto atendamos pues ahora el mensaje que nos da el capítulo 9. El 5º ángel tocó el shofar y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como humo de un gran horno. A causa del humo del pozo fue entenebrecidos el sol y el aire. Ahora, en este caso tenemos también un tipo de meteorito que cae sobre la tierra. Entonces, el golpe tan impactante sobre la tierra hace un gran agujero. Y en ese agujero hay un pozo, hay un abismo. Y por lo tanto, dice que sale humo del abismo. Uno puede pensar que probablemente no pueda ser real esto. Pero si ustedes investigan, si ustedes observan, analizan algunos videos por la parte de Singapur, por esa región de Indonesia, hay muchos volcanes, lagos de volcanes que están a profundidad. Por ejemplo, hay un lugar que se llama, o un volcán, se llama en inglés Vulcano Ambrim. Ahí se puede apreciar en lo profundo de ese abismo hay un lago de fuego, y esporádicamente brota el humo. Humo sale de ese volcán. Entonces podemos ahora entender que lo que dice Revelaciones es real. Puede suceder en un momento dado
con el quinto ángel que toca el shofar. Y miren lo que ocurre. Dice el versículo 3, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Elohim en la frente. Entonces, ahora podemos ver que estos pequeños insectos que están criados especialmente para depender de la vegetación, de la hierba verde, en este momento no tienen posibilidad, pues, de dañar a la hierba verde, sino de ir a los hombres que no tienen el sello de Elohim en la frente. Quiere decir que habrá creyentes y no creyentes en ese momento. En el momento que salen, van a encontrar los que tienen el sello de Elohim y los que no tienen el sello de Elohim. De igual manera, así como sucedió en Egipto. En Egipto, todas las plagas afectaron a los egipcios, pero no a los hijos de Israel. El pueblo del Eterno estaba protegido, estaba resguardado, tenía la presencia del Todopoderoso. De igual manera, en los últimos días, el Eterno protegerá a sus elegidos. Claro que no sacándolos de afuera, como decía Yeshua en la plegaria que elevó en el capítulo 17 de la Besorá de Juan. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así, entonces tenemos que la protección del Todopoderoso permanecerá siempre con sus elegidos, con sus escogidos, con sus sellados. Pero la plaga afectará pues a los no creyentes. Y luego sigue diciendo, y les fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas, al parecer de oro. Sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas hechas de hierro. El estruendo de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de a caballos que corren a la batalla. Tenían alas semejantes a las de los escorpiones, con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Y sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego tienen por nombre Apolión. Bueno, la palabra hebrea Abadón significa destructor. Ese es el significado. Es el
el que encabeza pues a esta plaga, pero tiene autoridad. Y la autoridad en este caso lo tiene de parte de nuestro Abba celestial. No puede tocar a los escogidos, no puede tocar a los elegidos, solamente los que no tienen el sello de Elohim. Esas personas serán entonces lastimadas, todavía pueden soportar. Es doloroso, son demasiados meses, pero a medida que sigue el sexto ángel del shofar, se agudiza el ay, y cuando llega el séptimo ángel de su shofar, entonces el ay será insoportable. Así entonces dice, el primer ay pasó. He aquí, después de esto viene aún dos ay. Vienen dos ay. Es decir, expresión de tormento. Dos expresiones de dolor. Ya pasó la primera expresión. Ahora viene el segundo ay con el sexto ángel, que dice así: el sexto ángel tocó el shofarot, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Elohim. Recuerden esto, que en el quinto sello, cuando el cordero desprendió, lo primero que se abrió es el cielo, donde está el altar del incienso. Ahora pues nos revela lo que está arriba. En el quinto sello estamos viendo lo que está abajo del altar. Ahora sobre el altar. Sobre el altar entonces hay un recipiente. En cada esquina hay un cuerno. Y en medio pues de ese recipiente donde se deposita el incienso, sale una voz. Entonces dice que decía al sexto ángel que tenía el shofar: suelta los cuatro ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. El Éufrates en este momento está sobre las naciones de Irak, Irán, también Kuwait. Tenemos estas naciones importantes que en el centro atraviesa pues el Éufrates. ¿Qué mensaje hay con relación? Se dice que ahí hay cuatro ángeles detenidos. ¿Desde cuándo? Desde tiempos remotos, por el Eterno. Ahí los detuvo, ahí los encerró y ahora los va a soltar. Y dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes, el año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Significa una guerra mundial. Y tenemos entonces ahora que hacer un análisis con relación a estas naciones. Estas naciones que ocupan esa región, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Cuál es la situación política, económica, social de estas naciones? Estas naciones han mantenido por largos años una guerra sin tregua.
Pero vemos ahora, en el tiempo final, con el sexto ángel que toca shofar, se le dice: suelta a los ángeles. Esos ángeles están preparados para hora, día, año, para provocar una guerra mundial. Esa es la profecía. Y dice, para que estos ángeles vayan a matar la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de caballo, 200 miriades de miriades. Se ha traducido como 200 millones. Yo oí su número, y en la visión vi a los caballos y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego de jacinto, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo, azufre. Por efecto de estas tres plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salían de la boca de ellos. En esos lugares hoy en día se están manejando mucho las armas biológicas. Tenemos pues que analizar el tiempo del Eterno. Cómo el Eterno, antes de que sucediera, anticipó quiénes son esas naciones para llevar a cabo estos hechos terribles contra la humanidad, a consecuencia de políticas, de economía, de pensamientos, de filosofías. Entonces van haciendo la guerra pues contra la humanidad, porque la guerra no sucede simplemente por accidente. Las guerras han tenido una causa, y esas causas podemos mirarlas día con día sobre los medios noticiosos. Y bueno, tenemos pues aquí, en la palabra dice, ahora, por efecto de esas tres plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de la boca de ellos, es decir, de los armamentos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas, con ellas dañan. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos de estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces, como pueden ustedes aquí constatar, que lo que está hablando esta enseñanza es contra la humanidad incrédula. Siempre tenemos que tener pendiente esto, que el Eterno nunca va a permitir que estas plagas lleguen a tocar a sus hijos, sino todos los que no tienen el sello de Elohim. Ahora pues, este es entonces el segundo ay.
Vamos a, en este momento, terminar con el séptimo ángel, que es el tercer ay. Esta es la parte más culminante con la tercera trompeta, con el toque del tercer shofar. Y el séptimo ángel tocó el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si ustedes prestaron atención la lectura, tal vez algunos puedan decir: pero ¿dónde está el ay? No veo el ay ahí, no hay una expresión. Déjame decirles que en el versículo 14, 11-14, dice: el segundo ay pasó, pero he aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay está latente, aunque inicia el versículo 15, 11-15, diciendo que el séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, o sea, de nuestro Padre, de nuestro Adonai, y de su ungido Mashiach. La palabra ungido en español viene de la palabra hebrea Mashiach. Mashiach significa ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces ahora estamos tan cerca del reino eterno del Todopoderoso, el reino de Mashiach y el reino eterno de Abacados. Esto iremos entendiendo más adelante, pero aquí está anunciando el séptimo shofar, como diciendo: al fin logramos salir de esta situación tan difícil. Pero falta todavía un ay más, el ay insoportable que viene. Y bueno, voy a terminar la lectura relacionada con con el séptimo shofar. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Elohim se postraron sobre sus rostros y adoran al Elohim, diciendo: te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino, y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira, el tiempo de ser juzgados los hombres, de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Elohim en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto grande, granizo. Un terremoto y grande granizo. Así concluye lo relacionado al séptimo shofar. Y tal vez ustedes puedan decir: pero no existe el tercer ay. Bueno, recuerden que dimos una lectura anterior, el 11-14, que dice una vez más: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿En dónde está el tercer ay?
Ahora pues les voy a llevar ese tercer ay que falta. Una vez que pasa ese tercer ay, ahora sí viene el reino del Eterno, el reino de su ungido. Vayamos pues ahora la parte final que tenemos en el capítulo 16. Vamos a ver ahora pues con el capítulo 16 de Revelaciones. Ese es el tercer ay. Las 7 copas es el ay final que falta. Aquí está. Y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles, es decir, los que van a derramar, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Esas 7 copas es el ay más terrible sobre la faz de la tierra. Y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Y salió el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, que adoran su imagen. Aquí no podemos decir el primer ay, no, es desde la primera copa hasta la última copa, es nada más el ay intolerable. El ay más desesperante concluye ahí, en las 7 copas que se derraman. Observen esto, cuando se derramó a la tierra, viene una gran úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, que adoran a su imagen, a la imagen de la bestia, que no tienen el sello del Todopoderoso. Eso es lo que va a suceder. Miremos la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo de los que están en el mar. Observen esto. Una vez más, la plaga se hace tan agobiante. Y tenemos ahora el tercero. El tercero derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. Y oí el ángel de las aguas decir, justo eres, oh Kadosh, que eres y has sido, por cuanto juzgas estas cosas. Porque ellos derramaron sangre de tus profetas apartados. También tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, la voz de los nefesh que están debajo del altar, cuando se abrió el quinto sello, son los que dicen, sí, Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. La petición está concluida, está contestada. Ahora vemos la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, la temperatura solar aumentará. Y los hombres se abrazaron
con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aún a pesar de ese tormento, no se arrepienten. Ahora tenemos el quinto ángel. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido, y se mordían de dolor la lengua, y blasfemaron a Elohim del cielo por sus dolores, por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Este ser que tiene el título de la bestia es un ser humano, puesto por autoridad de Hasatán. Ahora recibe la plaga, recibe la copa número 5. Y viene ahora la copa número 6. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Hasatán, y de la boca de la bestia, del ser humano puesto por Hasatán, y de la boca del falso profeta, un líder religioso, farsante y falso, 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, prodigios, los cuales van a los reyes de la tierra, los convencen, una tierra habitada, a fin de reunirlos para la batalla del gran día de Elohim, del Todopoderoso. Es decir, contra el ejército del pueblo del Eterno. Sin duda, para entonces, Jerusalén habrá crecido más, que en término de la profecía cumplirá lo que está escrito aquí. El enemigo pues irá a buscar la ciudad de Jerusalén, reunir al ejército para combatir al pueblo del Todopoderoso. Y he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o Valle del Megido. Será el lugar de la gran guerra, de parte de los líderes del dragón, de la bestia, del falso profeta. Porque si Israel es estorbo para ellos, entonces vendrán para tratar de aniquilar a Israel. Pero recuerden que Israel es el testigo de Elohim. El Eterno pactó con Abraham, Isaac y Jacob, y Él exaltará ese pacto en el día que reúna a ese ejército, y allí llevará sus juicios justos. Eso nos dice la palabra del Todopoderoso. Ahora concluye el séptimo ángel. Y el séptimo derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono diciendo: hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande, terrible, que no
la hubo desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en tres partes. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. Y la ciudad de las naciones cayeron, es decir, donde están representadas todas las naciones, donde están los 193 naciones. Ese lugar será destruido. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim. Esa Babilonia se ha tomado como proféticamente en los días de Kefas, dijo Roma. Esa es la voz profética. Vino en memoria delante de Elohim para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. Así concluye pues el último ay. El último ay posee 7 copas. Ahí concluye con la ira de Elohim, los juicios del Eterno. Quiero terminar en esta tarde compartiéndoles un resumen. Hemos estado viendo los 7 sellos. Aquí tenemos el rollo con los 7 candados. El Cordero abrió el primer candado. Así que me dispongo ahora a hacerlo de esta manera. Después de eso, pasó el Cordero, abrió el segundo candado. En el primero es con el caballo blanco. Tenemos entonces el segundo jinete que posee la espada, quita la paz, y luego viene el Cordero que quita el tercer candado, el tercer sello. Entonces aparece el jinete con la balanza, es decir, hambruna, sequía, escasez. Y viene el Cordero con para desprender el cuarto candado. Entonces aparece 2 jinetes que son la muerte y Sheol. Tenemos entonces el Cordero que abrió el quinto candado. Entonces aparece en el cielo un altar de incienso, y debajo del altar las almas de los que fueron asesinados por causa de la palabra, por causa del testimonio de la palabra del Todopoderoso a través de Yeshua HaMashiach, y ellos suplicando que Él hiciera juicio contra los que los habían asesinado. Y encontramos la respuesta del Eterno, que descansara un poquito más hasta que sean sellados los que habrían de ser asesinados igual que ellos. Tenemos entonces el sexto sello que se desprende. Entonces lo que podemos ver es un terremoto sobre la tierra.
en el que podemos ver los poderosos, ricos, pobres, grandes, siervos, buscando refugio, buscando la muerte, porque ellos ven que se acerca la ira del Todopoderoso. Y vemos entonces ahora con el séptimo sello que se desprende. Y bueno, encontramos una voz, un tiempo silencioso. Pero después de eso vemos entonces que hay 7 ángeles que reciben pues shofar para sonar. Estos serán entonces los juicios que dependen el séptimo sello. Pero lo más alarmante es los 3 ángeles finales que tocan el shofar, porque los 3 van a aumentar el ay. El primer ay, el segundo ay, el tercer ay. Y posteriormente tenemos ahora el último shofar que encontramos en el capítulo 11, 15, cuando se declara que el reino de Elohim ha llegado. El reino de Mashiach está por iniciar, pero falta un ay final, que son las 7 copas. Así se cierra pues el índice, el esquema de la profecía del libro de Revelaciones. Terminamos pues concluyendo que los 7 sellos nos dicen del tiempo que abarcará desde inicio hasta la llegada de Yeshua HaMashiach.